Hola, buenos días. Acá desde hoy día 13 de septiembre de 2022. Estoy acá leyendo un poco la palabra de Dios. Hoy estoy con el libro de Jonás y bueno, mucha gracias a Dios, Dios nos dio la Biblia, las escrituras, acá está la Biblia, donde podemos escudriñar su palabra, la palabra de Dios. Hoy en día está en las escrituras y tenemos que leerlas diariamente y poder, Dios nos habla a través de ella. Y Dios habló de muchas maneras al hombre. Habló por medio de la creación, por medio de hombres, también usó a muchos profetas, apóstoles en su tiempo cuando Él vino a la tierra, por medio de Él, ¿no? Por supuesto, Él predicó el Evangelio de salvación a todo el mundo. Y bueno, y hoy en día estamos viviendo por fe. ¿Qué fe? Es la certeza de todo lo que se ve, la certeza de lo que se espera y todo lo que no se ve. Dios es espíritu. A Él le gusta que lo adoren en espíritu y en verdad, dice en su palabra, en San Juan capítulo 4. Y, y bueno, hoy en día el mundo busca a Dios de muchas maneras, pero Dios habla a través de su palabra, por medio de la fe en las escrituras. Creemos, aunque no lo vemos, pero sabemos que Dios está en todo lugar y escuchándonos. Todo momento Dios nos escucha. Y sea creyente o no, Dios te escucha igual. Porque acá le voy a demostrar que Dios escucha también a la gente que viene con un corazón dispuesto, arrepentido y bueno, y también escucha al que no es creyente. Así que nunca es tarde. Para grande es su misericordia y es el Señor. Su gracia es muy abundante, que sobreabunda sobre todo mal y pecado de este mundo. Y bueno, acá estamos leyendo un poco Jonás. Ahí voy a leo. Ahí voy a poner un poco la escritura. Ahí leo Jonás. Vino palabra Jonás, el primer capítulo de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsi, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsi, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ello a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo un mar de tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. ¿Vieron? Y cada uno clamaron a su Dios. El mundo, Dios le puso en su corazón una existencia sobrenatural, ¿no? Que la gente cree en algo. Dios, aunque tiene una fe, Dios le dio fe a todo el mundo. Entonces acá, como vemos también en Romanos, dice que Dios, dice que nuestros corazones, nuestra conciencia, sabemos que existe Dios. Y acá también, entonces estos marineros estuvieron clamando a su Dios, que no era el correcto, por supuesto. Y echaron, dice, al mar los enseres, todas sus cosas echaron al mar, dice, para que la nave, para descargarla de ellos, dice. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás, el pregonero de Dios que iba a predicar allá en Nínive, se había acostado, quiere decir acá, ¿no? En el interior de la nave. Y el patrón de la nave
el dueño se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios, que Él tendrá compasión de nosotros. Que Él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. Y dijo cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte. Ellos estaban procurando salvar su vida porque ellos eran marineros y veía que había una gran tormenta ese día, ¿no? Y bueno, y cada uno dice que echaron su suerte para que ver qué lo que estaba aconteciendo. Y dice, y para que sepamos por causa de quién no ha venido este mal. Le echaron la suerte y la suerte cayó sobre Jonás, dice. Entonces le dijeron, y ellos declararon: ahora no, que no ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene? Y supieron que era Jonás, ¿no? La suerte cayó a Jonás, dice acá. Y entonces dice: ¿y por qué no ha venido este mal? ¿Qué oficios tiene? O sea, le estaban interrogando. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y qué pueblo eres? Y acá él responde: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, creía en Dios, un creyente era. En ese tiempo era israelita, judío, hebreo. Aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué ha hecho esto? Dice. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Entonces ellos supieron que él estaba huyendo de Dios. Y le dijeron: ¿qué haremos entonces contigo? Para que el mar no nos aquiete. Porque el mar se había embravecido más y más. Y respondió: tomadme y echadme al mar. Y el mar: porque yo por mi causa he venido de gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver, ellos que no querían arrojarlo al mar. Su único salida era tirarlo al mar, él decía, ¿no? Porque por causa de él era todo esto, porque tenía que él cumplir la misión de ir a Nínive. Pero él se lo había declarado, él, que todo esto le vino por causa de él. Entonces el mar se aquietó, dice, se aquietará para que yo sé que por mi causa he venido de esta gran tempestad sobre vosotros. Él responde: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la tierra, mas no pudieron. No podían pelear contra Dios, ¿no? Por supuesto, ningún hombre puede pelear contra la naturaleza que Dios estaba haciendo, ¿no? Entonces clamaron a Jehová, dice. Entonces ellos mismos clamaron a Jehová y ellos no eran creyentes. Dice, y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Ellos hablaban con Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni que ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor, temieron aquellos hombres a Dios con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y se hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre por 3 días y 3 noches. ¿Vieron? Que Jehová, anteriormente ellos ponían su fe en otros dioses, dice. Ellos tenían sus propios dioses, por lo cual estaba incorrectamente, ¿no? Su mirada. Esto también sirvió para que esas personas se arrepintiesen también, porque hubo también ¿cómo es? Todo en la vida tenemos un propósito, ¿no? Obvio que por medio de esa no tenía que desobedecer a Dios, tenía que ir a Nínive, pero bueno, en ese momento, bueno, Dios, Él sabe todas las cosas que va a pasar, ¿eh? Y él predicó al Dios verdadero, le dijo que yo tengo temor a Jehová. Y ellos creyeron a ese Dios, ¿no? Tenían temor también. Entonces clamaron, ahí dice, clamaron a Jehová, y bueno, y ahí su fe pusieron en Dios. Y Dios le perdonó, o sea, no fueron muertos, ¿no? En esa nave. Y dice que acá dice, y en el versículo 16 dice: y temieron, dice el capítulo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó
de su furor. Y el 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio, hicieron votos, hicieron promesas, ya hicieron un sacrificio, o sea, su fe pusieron bien en Dios, ya él sabía, ya esas personas ya creyeron en Dios. Hoy en día también nuestra esperanza está en Cristo Jesús, donde mucha gente pone su fe en cosas que no dice la palabra de Dios, que no hay que adorar ni creer. Entonces, ahí nuestra mirada siempre tiene que estar enfocada en Cristo Jesús, el único que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Dice en el Evangelio de Cristo, en 1 de Corintios 15, del 3 al 4, dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y resucitó y al tercer día, dice, según las Escrituras. Así que pongamos la fe en Cristo, porque dice hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es nuestro Dios. Es Jesús, dice en Juan 14, también dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestra mirada siempre tenemos que centrar en Jesucristo. Él es el único que nos salva, nos salva de este mundo, el pecado, y Dios es el único que tenemos que mirar. Así como en el Antiguo Testamento, ellos vivían bajo la ley, hacían sus propios, ellos vivían los mandamientos, vivían bajo la ley y miraban al futuro Redentor. Hoy en día tenemos al Redentor que vive, que está vivo, que está a la derecha de Dios Padre. Y encima tenemos la salvación que es por gracia, no por obras. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y en Romanos 3:20 y 21 también dice que no por obras. Siempre Dios demanda a nosotros que no tenemos que hacer obras, porque Dios hizo la obra en la cruz. Así que esta gran reflexión por medio de Jonás, donde que en definitiva él fue, allá estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Eso también simboliza también la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Era una simbología, donde Cristo estaba en medio del corazón de la tierra, en Jerusalén, y murió y resucitó. Y eso también es un símbolo también de ese testimonio que hizo Cristo. Él estuvo acá en la tierra y fue muerto por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Así que, y Jonás, bueno, después dice que fue y pregonó el Evangelio y estaba muy enojado él, no quería ir, porque él sabía cómo era Dios, que lo iba a perdonar, ¿no? Por su misericordia. Y hoy en día también, hoy tiene misericordia y gracia. La gracia, estamos en tiempo de salvación para todo lo que en Él cree. La gente se va al infierno, porque hay un infierno. El que no cree se va al infierno. Pero si vos crees, no vas a ir. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. En San Juan, capítulo 3, 16, dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no solamente nos salva, nos perdona y nos da vida eterna. Tenemos y vivimos y viviremos junto con Él nuestra eternidad. Así que Dios eso nos promete. Solamente tenemos que creer, no hacer obras, y nuestra fe está puesta en Él. Gracias por este tiempo que están, y bueno, Dios mediante, y gracias por escucharme. Bendiciones.